Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, Máster Noelia González de Pirel. El día de hoy, el grupo número 5, vamos a exponer sobre la materia de métodos y técnicas de investigación educativa de las unidades 3 y 4. A continuación, mis compañeros. Concepción del diseño de la investigación y muestra. Definición y tipo de investigación. La gestación del diseño del estudio representa el punto donde se conectan las etapas conceptuales del proceso de investigación, como el planteamiento del problema, el desarrollo de la perspectiva teórica y las hipótesis con fases subsecuentes cuyo carácter es más operativo. La definición del diseño de investigación es el diseño, plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación y responder al planteamiento. Una vez que ya se precisó el planteamiento del problema, se define el alcance inicial de la investigación y se formulan las hipótesis. O no se establecieron debido a la naturaleza del estudio, el investigador debe visualizar de la manera más práctica y concreta contestar las preguntas de la investigación, además de cumplir con todos los objetivos fijados. El tipo de diseño de la investigación tenemos dos, el experimental y el no experimental. En el experimental nos aborda lo que es pre-experimentos, experimentos puros y cuasi-experimentos. Mientras que en el no experimental tenemos lo que es los transversales y longitudinales. El experimento es una situación de control en el cual se manipulan de manera intencional una o más variables independientes, causas para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables. Mientras que los no experimentales son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Tenemos lo que es población y muestra. Población o universo es un conjunto de todos los casos que concuerden con determinadas especificaciones, como son de que toda investigación debe ser transparente, así como estar sujeta a crítica y réplica. Y este ejercicio solamente es posible el investigador delimita con claridad la población estudiada y hace el explícito en el proceso de la selección de su muestra. La muestra corresponde a una parte del universo o de la población que estas aquí se pueden tomarse de forma representativa, al azar o aleatoria. Esta muestra debe ser seleccionada de forma representativa. Sin embargo, hay que considerar que ninguna de estas aquí no puede ser el tipo que muestra, como tampoco el procedimiento de muestreo. ¿A qué se define como diseño de investigación? Se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. Otra pregunta que podemos hacer es ¿a qué se considera muestra? Es subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de esto. Proceso de investigación cuantitativa, alcance y diseño de una investigación. La investigación cuantitativa es un método estructurado que utiliza datos numéricos y análisis estadísticos para responder preguntas de investigación. Nos dice que su propósito es medir fenómenos y analizar relaciones entre variables. Alcance de la investigación cuantitativa. Dentro de este enfoque cuantitativo existen 4 tipos principales de estudio, los cuales se diferencian por sus objetivos y nivel de profundidad en el análisis de los fenómenos. Como primero tenemos lo que es estudios exploratorios. ¿Qué son los estudios exploratorios? Son investigaciones que se realizan cuando un tema es nuevo o un poco estudiado. Es decir, tenemos algunas características de ello que permiten familiarizarse con un tema desconocido. Busca probar hipótesis, sino formular preguntas
e ideas. Eso es una característica de lo que es el estudio exploratorio. También tenemos un ejemplo de lo que es del estudio exploratorio, que si uno quiere estudiar lo que es el impacto de la tecnología en el aula, pero no hay un informe previo, primero debemos de estudiar y conocer cómo está aplicando y en qué efectos preliminares se observa. También como consiguiente tenemos lo que son los estudios descriptivos. ¿Qué son los estudios descriptivos? Ellos estudian detallar las características y propiedades de un fenómeno, un grupo o una situación sin analizar relaciones o causas. Tenemos algunos ejemplos de ello, que se enfoca en describir variables sin explicar el por qué ocurre. Se utilizan encuestas, censos y estadísticas para obtener datos numéricos. Es decir, tenemos un ejemplo de ello. Un estudio descriptivo podría analizar a nivel de escritura de los estudiantes de una escuela determinada, pero sin investigar qué factor influye en este nivel. Es un ejemplo de lo que es el estudio descriptivo. También tenemos lo que es, como tercer punto, estudios correlacionados. ¿Qué son los estudios correlacionados? Estos estudios analizan la relación o asociación entre dos variables, pero sin establecer casualidades. Es decir, tenemos algunas características de ello. Un estudio puede investigar si el tiempo de lectura diaria se está relacionando con el rendimiento académico de un estudiante. También tenemos lo que es estudios explicativos. ¿Qué son los estudios explicativos? Como cuarto punto, son investigaciones que buscan responder el porqué de los fenómenos, estableciendo relaciones de causas y efectos de variables. Eso es un concepto. Es decir, aquí, si se desea conocer cómo influye la tecnología en el aula, la enseñanza de los estudiantes, un estudio explicativo analizaría si alcanzar estrategias específicas mejora significativamente el desempeño de los estudiantes. También tenemos lo que es formulación de hipótesis. ¿Qué nos dice lo que es la formulación de hipótesis? ¿Qué son las hipótesis? Tenemos 3 ejemplos de ello. Hipótesis descriptivas. Como concepto de ello, tenemos que es plantear características de una variable sin comprobarla con otra. Hipótesis correlacionadas indica que existe una relación entre dos variables pero sin determinar casualidades. Y también tenemos lo que es la hipótesis de diferencia de grupos. Comparan 2 o más grupos en funciones de una variable. Hipótesis casuales explican por qué ocurre un fenómeno y estableciendo una relación de causa o efecto. Estos son unos ejemplos de hipótesis, 4 ejemplos de hipótesis. Importancia de definir variables. Para que una hipótesis sea comprobable, es necesario definir claramente sus variables. Esto implica definición conceptual, implicar qué significa la variable en términos teóricos, y definición operacional, indicar cómo se medirá o evaluación de variables de la investigación. Gracias. Recolección de datos cuantitativos. La investigación cuantitativa utiliza métodos científicos para recolectar y analizar datos numéricos que respalden una hipótesis. Esto implica el uso de técnicas como encuestas, entrevistas, análisis documental. Los instrumentos deben ser confiables, válidos y objetivos. Con preguntas diseñadas cuidadosamente, la información recogida se codifica y se analiza para obtener conclusiones significativas. Técnicas de recolección de datos. Requieren encuestas. Se utilizan cuestionarios estructurados para recolectar datos de grandes grupos de personas. Las entrevistas se realizan de manera estructurada para obtener datos específicos. Análisis documental. Se implica la revisión de documentos existentes para obtener información relevante. La observación puede ser experimental como no experimental.
estos instrumentos de medición con criterios esenciales de confiabilidad, validez y objetividad. Instrumentos de recogida de datos. Los instrumentos de medición tienen tres cuestiones: operacionalización, codificación y establecer niveles de medición. El proceso lógico es transitar de la manera más variable a dimensiones, indicadores e ítems y sus categorías que indiquen el nivel de medición y las variables de parte de la codificación. Tipos de instrumentos. La recolección de datos implica crear un plan de procedimientos detallados, usar manual de preguntas complejas y utilizar un método de escala de Likert, la diferencia semántica y la escala de Goodman para medir variables con actitudes. Tipos de preguntas. La construcción de cuestionarios. La construcción de cuestionarios depende de la variable a medir. La pregunta debe ser claras, precisas y comprensibles al investigador y participantes. Después de recolectar los datos, codificar los símbolos o números para evitar análisis de cada categoría. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. La redacción de preguntas. En lo que es redacción de preguntas, las preguntas deben ser claras, precisas, comprensibles para los participantes. Evitar preguntas largas y complejas para no aburrir o confundir a los encuestados o entrevistados. La codificación de datos. Una vez recolectados los datos, deben ser codificados usando números, símbolos. La codificación facilita el análisis estructurado de la información. Permite contar el número de respuestas de cada categoría. Sin codificación no se puede realizar un análisis adecuado de datos recopilados. Este proceso es esencial para garantizar la información obtenida sea relevante y se pueda analizar de una manera más efectiva para apoyar o desmentir la hipótesis de un investigador. Cuantitativo de datos es una etapa fundamental en cualquier investigación que permite interpretar la información obtenida y extraer conclusiones basadas en evidencias numéricas. Para lograrlo es necesario seguir una serie de pasos organizados y utilizar herramientas estadísticas adecuadas. Hoy explicaré el procedimiento de claves para analizar datos cuantitativamente, los cuales están representados en mi organizador. Procedimientos de analizar cuantitativamente los datos. 1. La preparación de datos. Antes de analizar los datos es necesario los organizadores adecuados. En ese proceso incluye la codificación de datos, que es asignar valores numéricos en las respuestas. La creación de matriz de datos es organizar la información en un formato estructurado. La limpieza de datos es detectar y corregir errores y eliminar datos. 2. La selección de programas y análisis. Hoy es el día de análisis cuantitativo. Se analiza un software especializado que facilita procedimientos de datos. EMS es un paquete estadístico de ciencias sociales. EMINIVAL es popular, de sencillez y costo accesible. ESA es un sistema de análisis estadístico utilizado en la investigación avanzada. 3. La exploración de datos. Antes de aplicar un análisis estadístico, se exploran los datos para comprender su estructura y detectar patrones. La identificación de variables para saber qué está emitiendo, cómo distribuye los datos. La distribución frecuente de ver cuántas veces aparece cada valor. La representación gráfica es un histograma gráfico de barras o diagrama para la expresión de visualizar las tendencias. Tenemos el 4. Estadística descriptiva. Sirve para resumir los datos y entender su competencia ante las diferencias que incluyen. Medida de tendencia central es la medida o promedio medio o medida de dispersión, que es la varianza, la desviación estándar de un rango. La simétrica
para conocer la distribución de los datos. Ejemplos: si la media de la edad de las encuestas es de 30, significa que el mayor de los participantes tiene esa edad aproximadamente. 5. La evaluación y confiabilidad válida. Es importante asegurarse que los datos sean confiables y válidos antes de sacar conclusiones, como la fiabilidad, que consiste en los resultados métodos comunes que incluyen en el alfa del concept y el test. La validez se verifica en el instructivo de mediación de realmente mide el pretende medir. Ejemplo: si un cuestionario sobre la satisfacción del cliente arroja los mismos resultados al aplicarse varias veces que considera fiable. 6. El análisis inferencial permite hacer generalmente a partir de la muestra y comprobar una hipótesis. Incluye como la prueba de hipótesis, evaluar una suposición sobre los datos, verdadero o falsa, la prueba de paramétricos, cuando los datos cumplen ciertos requisitos de test, pruebas de no paramétricas para las categorías jurisdiccionales, Leching, el cuadrado correlacional y experience. Ejemplo: si una investigación podría usar una prueba de test para comparar los ingresos promedios entre dos grupos. 7. La interpretación y la representación de los resultados. Finalmente, los hallazgos es de manera clara y comprensión. La elaboración de tablas gráficos es para facilitar la comprensión. El reporte de los hallazgos es un análisis detallado. La redacción de conclusiones basadas en los datos. Ejemplos: si se descubre que los profesionales de admisión ganan más dinero, esto debe presentar los datos concretos finalmente. Podemos concluir en el análisis cuantitativo que los datos son un proceso estructurado que permite a la investigación obtener resultados precisos, significativos de los siguientes pasos que podemos garantizar la información, analizar, que sea válida, confiable, útil para la toma de decisiones. Las pruebas de hipótesis son una herramienta fundamental en la estadística que nos permite tomar decisiones basadas en datos. En términos simples, esto se usa para comprobar si una afirmación sobre una población es válida utilizando una muestra representativa. Para realizar una muestra de hipótesis, primero necesitamos entender algunos conceptos claves, como por ejemplo, tenemos la distribución muestral, que nos ayuda a comprender cómo se comportan los valores de una muestra en comparación con una población total. El nivel de significancia es el margen de errores que aceptamos al tomar una decisión, que generalmente usamos como valores del 0.05 o el 0.01, lo que significa que hay un 5% o el 1% de probabilidad de cometer error al rechazar una hipótesis. Errores de la prueba de hipótesis. Existen dos principales tipos de errores, como por ejemplo, error tipo 1, que esto ocurre cuando rechazamos una hipótesis que en realidad es verdadera. Error tipo 2, que se da cuando aceptamos una hipótesis en una realidad que es falsa. Métodos para analizar una hipótesis. Existen diferentes enfoques para evaluar hipótesis dependiendo del tipo de dato que tenemos, como por ejemplo, análisis paramétrico. Son métodos estadísticos que requieren que de los datos sigan ciertas condiciones como la normalidad en su distribución. Análisis no paramétrico. Se utilizan cuando los datos no cumplen estos requisitos y pueden aplicarse a variables categorías. Coeficiente de Pearson nos permite medir la relación entre dos variables y ver qué tan fuerte es su correlación. Regresión lineal. Sirve para analizar cómo una variable depende de la otra, hacer predicciones. Prueba T. Es útil cuando queremos comparar las medidas de dos grupos distintos. También tenemos análisis de alianza.
Esto también nos permite comparar más de dos grupos para ver si existen diferencias significativas entre ellas. También tenemos la prueba de Chi-cuadro. Se usa para analizar relaciones entre variables categoría. Estas pruebas de hipótesis son esenciales en la investigación científica y en la forma de decisiones en distintas áreas. Esto nos puede ayudar a validar teorías, comparar grupos y entender relaciones que entre variables, asegurándonos de que nuestras conclusiones estén respaldadas por datos y no por intuiciones. Gracias.